Hoy en El Enganche, la historia de cómo mi abuelo Balbino reconstruyó el estadio del PSV Eindhoven. ¿Qué tal, enganchados? ¿Cómo estáis? Es una semana de Copa de Europa. Iba a decir Champions, pero no, prefiero decir Copa de Europa, que suena más añejo, suena más grande, juega de alguna manera una baza aquello del paso del tiempo que le ayuda mucho a que valoremos también lo que hoy en día es la Champions League, que ha extendido los tentáculos a cualquier parte del planeta y que evidentemente ahora ya en las fases finales, en las últimas jornadas de esa fase Liga, toma además un cáliz ya mucho más espectacular. Así que vuelve la Copa de Europa, vuelve la Champions League, varios equipos españoles están jugando todo, quedar entre los 8 primeros para pasar directamente a la siguiente fase, quedarse entre los 24 por aquello de jugar esa fase intermedia o directamente ser eliminados de esta primera fase de Liga. Y todos tienen mucho que trabajar. El Villarreal y el Athletic Club de Bilbao probablemente para no quedarse fuera, el Barcelona y el Real Madrid todavía luchando para los 8 primeros, y el Atlético de Madrid, que también puede luchar por meterse entre los 8 primeros, es quien de alguna manera es la excusa para que yo hoy aparezca aquí a contaros la historia de cómo cada vez que un equipo español va a jugar al estadio del PSV Eindhoven, yo me acuerdo de mi abuelo Balbino. Y diréis, ¿por qué? Bueno, pues que hay una historia potente que a mí me une directamente con el PSV Eindhoven a través de mi abuelo. Y os lo voy a contar ahora mismo. Pero antes quiero que dejéis por aquí comentarios sobre qué os parece la historia que hoy os voy a contar, porque es algo muy personal, es algo que se sale completamente de lo que solemos tratar aquí, aunque como siempre vinculamos historias de fútbol y futbolistas, ciudades, clubes, estadios, contextos, pues aquí algo casa y evidentemente queremos contarlo en El Enganche. Pero quiero que me dejéis los comentarios sobre qué os parece este tipo de historias, quiero que deis al clic del me gusta porque creo que puede ser una historia muy especial que seguramente si le dais unos minutos os va a encantar, y que deis a la campanita también para que os avisen siempre del contenido que generamos a diario en el canal. No solo en vídeos largos, que queremos que estéis ahí siempre, sino también en los shorts, y también estamos con esos mismos vídeos que cuentan historias en formato un poquito más reducido. Estamos en Fivers, estamos en TikTok y estamos en Instagram. @elenganche. Ya lo sabéis. Pero antes de que os cuente la historia de mi abuelo, quiero que deis al clic. Me callo 2 segundos, hacéis clic y os lo cuento, ¿va? Venga. Clic ya, vamos adelante. Pero para poder contar esta historia como se merece y que la contextualicéis perfectamente, os tengo que presentar al protagonista de la misma. Aquí le veis, es mi abuelo Balbino, en una foto de hace 2 años. Hoy, que está prácticamente igual, tiene 93 años, pero no os dejéis engañar, porque evidentemente la mayoría, lamentablemente, de personas ancianas que llegan a esta edad están ya muy débiles o muy frágil en cuanto a salud. Mi abuelo, y toco madera, está perfectamente bien. Físicamente es un toro, como solemos decir, en la residencia de ancianos en la que está echa tal mano y hace tanto trabajo en tareas de jardinería, por ejemplo, que hasta los trabajadores jardineros de la zona le dicen que, ojo, que pare un poquito, que le van a quitar el trabajo. Y no lo digo de broma, es realmente así. Está perfecto desde el punto de vista físico, es un toro realmente en cuanto a que no para, siempre quiere generar, se cabrea si tiene que estar parado, es un absoluto devoto de no poder estarse quieto, con lo que eso representa con esas edades, que quiere tener siempre en la cabeza cualquier cosa que hacer o cualquier favor que te pueda hacer. En eso es increíble. Desde aquí estoy súper orgulloso de poder contar esta historia de mi abuelo Balbino, que es el que cuando era mucho más joven me pudo contar en un momento de mayor lucidez. Hoy también lo tiene, pero hay cosas más cercanas de las que no se acuerda. Seguramente esta historia que os voy a contar, si hoy me la tuviera que contar, dudo que se acordara tanto como cuando a mí, por fascículos, por recuerdos, por etapas, me fue contando de vez en cuando hablábamos de cosas de fútbol, porque él, es verdad que si de algo se acuerda, es del pasado, de cuando estuvo en el extranjero trabajando. Y uno de los lugares donde estuvo trabajando fue precisamente Eindhoven, y fue precisamente el estadio del PSV. Ahí nace la historia que yo os quiero contar. Este es mi abuelo Balbino y este es el estadio Philips Stadium de Eindhoven. Ahí es donde empieza todo. Vamos a ubicarlo rápidamente. Este estadio, el del PSV, es del club de Eindhoven desde los años 30. La realidad es que es un estadio que ha tenido siempre un vínculo tremendo
con Philips, por eso se llama Philips Stadium. Ahora os voy a explicar por qué la Philips, la empresa gigantesca de electrodomésticos, de electrónica y evidentemente de tecnología, tuvo allí mucha fuerza y por qué ese estadio seguía llamándose así durante mucho tiempo, incluso cuando la ciudad estaba en algún punto de emerger. La realidad es que mi abuelo acabó allí, en Eindhoven, como uno de los muchísimos trabajadores que emigraron desde España al extranjero en los años 50. Muchísimos. Esta historia la he contado ya en mi cuenta del Enganche y también en mi cuenta de Twitter personal hace mucho tiempo. La realidad es que esta ciudad tiene ese vínculo futbolero enorme, porque Eindhoven es una ciudad muy, muy futbolera, además no hay otro gran club en la ciudad, simplemente el PSV, y eso hace que todos los hinchas prácticamente pues estén siempre como hinchas, como aficionados, como impulsores de todo lo que tenga que pasar y todo lo que tenga que ver con el PSV, con lo cual es una ciudad tremendamente futbolera. La realidad es que ese vínculo nace en este Philips Stadium, pero donde de verdad nace todo es en una serie de decisiones políticos-sociales que hicieron que en una etapa de necesidad en España para muchísimos trabajadores tuvieran que emigrar al extranjero. Lo explico tal cual lo escribí en su día. Un déficit de la mano de obra que había en el crecimiento de esa Holanda de los años 50-60 hizo que la propia organización, la propia necesidad abriera las compuertas, abriera las fronteras para que entraran trabajadores, mano de obra extranjera, como digo, para emigrantes españoles, concretamente para emigrantes españoles debido a las malas condiciones que había laborales en la España de ese momento. De hecho, a esto lo llamaron la Marcha Orange, evidentemente, como por ejemplo la naranja mecánica. Todo lo que tenga que ver con Holanda siempre ha tenido ese toque de Orange. La realidad, como aquí os estoy contando, como aquí os muestro, son fotos que demuestran cómo en esa época muchos emigrantes españoles se marcharon a trabajar a Holanda, a Países Bajos, porque en aquellos años era muy habitual que en las zonas más necesitadas de España los que no estaban tan cualificados acabaran logrando mucho trabajo en el extranjero. De alguna manera, eran países que crecían a un ritmo más rápido que España, se necesitaba mucha mano de obra y acudían a ciertas zonas, pactaban con ciertas comunidades o con el gobierno español cómo se podía trasladar ciertos trabajadores de España a esas zonas que lo estaban reclamando mano de obra. Y esta es una de las fotos que a mí me choca muchísimo. Os muestro otra. Este es el éxodo, evidentemente, de esos emigrantes españoles. Lo explico mejor. El régimen español, tal cual lo escribí en su día, dirigió esta migración. Los cualificados no salían de España, pero sí que propició el éxodo en las regiones más pobres. Y allí, por ejemplo, como digo, estaba mi abuelo Balbino, porque era del campo, era obrero, no sabía leer ni escribir en ese momento, pero sí que tenía la esperanza de encontrar un estímulo de optimismo, de empleo, de estabilidad laboral que en España no podía tener en aquella época. Así que esta foto es, me parece tremenda. Ahora os muestro dónde acabó mi abuelo, porque él iba a Holanda, pero no sabía dónde iba a trabajar y de repente le metieron aquí, en la Philips, como dice él, la Philips, de siempre lo decía así. Pero, de alguna manera, las empresas de Países Bajos no lograban autoabastecerse con sus propios obreros, el acento español se extendió muchísimo en algunas zonas del país y Eindhoven fue uno de los lugares principales. Allí acabó mi abuelo Balbino. ¿Por qué allí? Pues realmente el culpable no era otro que el gigante internacional que era Philips, que en ese momento se estaba desplegando todos sus tentáculos y era una de las empresas que estaba creciendo a un nivel y a una velocidad mucho más rápida que el resto. Os muestro otra foto de cómo era la fábrica de Philips en aquellos años, ¿vale? Esta fábrica de Philips en Eindhoven es un laboratorio, se llamaba en ese momento un laboratorio de investigación importante mundialmente, que se llamaba el Strip 5 o el Strip S, donde se creó, por ejemplo, el cassette, las cintas de cassette, donde se crearon el DVD, el vídeo, en ese momento también el CD, mucho antes, evidentemente. Y dejo aquí una frase que me dijo a mí en este momento mi abuelo, que decía que no sabía cuál iba a ser su labor cuando él llegó, solo que necesitaban trabajadores y que él estaba dispuesto a que le dieran una tarea. Esa tarea se le iba a dar la empresa Philips.
La realidad es que él iba a trabajar en esta empresa, pero tampoco sabía concretamente en qué lugar, en qué posicionamiento, en qué rol le iban a meter. Os explico más. Este es el primer estadio Philips Stadium en Eindhoven. Como veis, una zona absolutamente ajena a lo que sea construcciones, alejado del centro de la ciudad, en el que se inició el primer estadio del PSV Eindhoven, que evidentemente en esos momentos era un equipo menor comparado con el Feyenoord y comparado con el Ajax. El Feyenoord, de hecho, poco después iba a ganar la primera Copa de Europa de Holanda y luego lo iba a ganar el Ajax. Todo esto, evidentemente, fue más o menos una década antes de que esto sucediera, pero está en el momento embrionario de cómo el PSV iba a dar un paso adelante gracias al crecimiento de toda esa mano de obra, el crecimiento de esa empresa Philips que iba a generar que el propio PSV Eindhoven se acabara beneficiando de todo ello. Este estadio que os muestro aquí, veis que está flanqueado por el ferrocarril, está la escuela de Philips, hay barrios residenciales y ahí surgía Philips Stadium. Otra frase de mi abuelo aquí. Decía que tenían que renovar el estadio del propio PSV por orden directiva, es decir, sacaron de repente un departamento en el que se iba a necesitar muchísima mano de obra porque querían remodelar y hacer el estadio todavía más grande. Más o menos finales de los años 50, primeros de los 60. No quería ser menos que el Feyenoord y que el Ajax, que ya estaban llamando la atención y ya tenían estadios más grandes, y empezó de alguna manera a entender que para tener un dominio mayor o expandir sus tentáculos en el fútbol holandés necesitaban sobre todo tener un estadio que fuera más grande del que hasta ese momento tenían. Ahora voy a poner una foto de una de esas cenas de los trabajadores españoles con la Philips. Fijaos cómo tienen el gorro de la propia empresa. Supongo que sería pues una fiesta de final de temporada o Navidad no, porque ahí se ve que estaban digamos, en manga corta y demás, y en Holanda en manga corta en invierno es imposible, pero la realidad, ese tipo de imágenes son tremendas. Era un equipo más pequeño, el PSV Eindhoven en ese momento, quería ganar, quería tener dinero, porque la Philips pagaba bastante bien, y, insisto, en frase de mi abuelo decía, a nosotros nos estuvieron trabajando casi 2 años para pulirlo y el campo quedó perfecto, precioso y muy llamativo. Evidentemente intuyo que mi abuelo algo sería del PSV Eindhoven, pero ahí colocando ladrillos, haciendo todo tipo de obras en el estadio del PSV, pasó 2 años en esa etapa, insisto, finales de los 50, principios de los 60. A mí esa foto, la verdad que me parece tremendo. Como trabajadores españoles no cualificados, necesitan una mejoría salarial, necesitan un trabajo más estable, cierto equilibrio en su vida y se marchan al extranjero, en este caso a Holanda. Mi abuelo, después, años después, estaría en Bélgica también. Incluso antes también, creo que primero estuvo en Bélgica. Estuvo en diferentes ciudades de Holanda y de Bélgica durante bastantes años. Después, evidentemente, retornaría a España. Él es natural de Guadalupe. Bueno, realmente no es natural de Guadalupe, es de un pueblo de Ciudad Real que ya no existe y que en ese momento, de alguna manera, era Guadalupe el lugar del que él salió, del que él partió, donde nació, por ejemplo, mi padre. Desde ahí se marchó de Guadalupe, es decir, españoles de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de esas zonas más necesitadas en ese momento, partieron con una estructura bien generada por el gobierno para mandar, en ese caso por la dictadura, para mandar a todos estos españoles necesitados a Holanda. Os muestro una foto que empieza a explicar por qué Philips es tan importante, la empresa Philips es tan importante en Eindhoven. Y lo voy a vincular todo, insisto, a la figura de mi abuelo. Esto que estáis viendo ahí es una de las cuestiones, historias que tiene el propio estadio, el Philips Stadium. Quedaros con este nombre porque es el dueño de la Philips y un enamorado realmente del PSV, que es Fritz Philips. Este hombre, queridísimo en Eindhoven, es conocido como Fritz Menner, que significa algo así como Mr. Fritz. Dejó una historia en una butaca concreta del Philips Stadium, que todavía hoy existe, butaca número 43, fila 22, sección D. Ahí es donde se sentaba siempre el bueno de Fritz Philips. ¿Y quién era Fritz Philips? Pues os voy a mostrar otra foto que explica un poco hasta qué punto tuvo vínculo con los trabajadores españoles que fueron allí. Aquí le veis en alguna celebración o algún acto fotografiándose con los trabajadores españoles. Es una persona queridísima en Eindhoven. Mr. Philips era, digamos, un millonario inusual.
Prefería ese ambiente cerca del césped siempre, prefería ser como un hincha, no iba con corbata nunca al cuello, bufanda en mano. Nació él allí en Eindhoven. Su padre, que era perseguido por los nazis mucho tiempo antes, huyó a Estados Unidos. Él solito tuvo que sacar al gigante Philips y era muy amable y todos lo veían de alguna manera como uno de los trabajadores. Era un jefe bastante cercano, pese a ser un millonario, como digo, un poco inusual. Era tan importante en esos años en lo que tiene que ver Fritz Philips que hubo un día en el que se le puso el nombre al Philips Stadium, se le cambió a Fritz Philips Stadium. Fue el día que cumplió 100 años. El día que cumplió 100 años, incluso se acuñó una moneda en su honor que se llama Fritzke, que os lo muestro aquí ahora. Aquí os muestro por qué salía ese día concreto, el estadio cambió de nombre y esta es la moneda que se acuñó en su honor, ¿vale? Ahí lo veis, Fritzke, en la parte de la derecha. Y se cambió el nombre, como digo, al estadio durante 24 horas. Murió pocos meses después y el PSV optó, como digo, por dejar esa butaca vacía para la posteridad, esa butaca número 43. Esto es una historia concreta de este personaje que es fundamental para conocer el Philips Stadium, conocer la Philips, conocer la ciudad de Eindhoven y conocer, evidentemente, también al PSV, porque era el gran millonario, de alguna manera, que le dio forma al gran PSV y le convirtió en una referencia europea. De hecho, aquí le veis celebrando con la Copa de Europa obtenida en el año 88, la única que tiene el PSV Eindhoven, cuando estaba Van Breukelen, por ejemplo, en aquella en la que Van Breukelen, Koeman, Gerets, jugadores que eliminaron, entre otros, por ejemplo, al Real Madrid de la Quinta del Buitre. Seguramente era el año más gordo, más potente de la Quinta del Buitre, y si hablas con ellos, que he tenido la suerte de hacerlo, tanto Butragueño, Martín Vázquez, Sanchís, Michel, Pardeza, Butragueño, todos te dicen que ese era el mejor año y que este PSV se lo quitó. Era un equipo súper defensivo, pero ahí está el bueno de Fritz Philips fotografiándose con los campeones. Os cuento algo en concreto. Fijaos si era importante, Fritz, que esta semana se ha homenajeado otra vez su figura porque se ha cumplido 20 años de su muerte. Murió en 2005. Ahora se han cumplido, justo este 5 de diciembre, se han cumplido 20 años de su muerte. Para que veáis lo que es todavía de importante la figura de Fritz Philips, el PSV estuvo ese día poniendo muchísimos tweets sobre la figura de esta persona tan importante en su historia. Y este fin de semana, por ejemplo, en el estadio, incluso en la pasada jornada que iban fuera, se veían un montón de banderas grandes de los hinchas del PSV, todavía con este tipo de banderas que estoy viendo ahora, con la palabra Fritz puesta en esas banderas gigantescas que llevan los hinchas para animar a sus equipos. Una foto preciosa. ¿Qué vínculo tiene todo esto para mí y por qué es tan especial? Porque cuando a mí mi abuelo me lo contó, seguramente hoy no sería capaz de recordarlo tal cual lo conoce. Pero para mí se cerró el círculo de todo esto en 2016. Porque yo fui al Philips Stadium y estuve ahí. Fui por trabajo. Para la gente que no lo sepa, yo estuve de director, de guionista, de productor, de presentador del informe Robinson, equivalente al informe Robinson, de Movistar en México, durante 2 años, ¿vale? Pues ese tipo de reportajes, yo elegía las historias, los guiones, ayudaba a producir, se hacía de alguna manera un tipo de reportaje siguiendo una estructura de cómo a mí me gustaba contar ese tipo de historias y quise contar la historia, ya que era para Movistar México, de Guardado, ¿vale? Y estuve allí con Guardado. Esta es la entradilla, en este momento estoy grabando la entradilla de lo que era el reportaje, el documental sobre el PSV Eindhoven y en este caso sobre Andrés Guardado, que era el capitán ya de la selección mexicana. Aquí voy a estar con él en su casa. Recuerdo estar con su hijo, con su mujer, súper personajazo el bueno de Andrés Guardado. Siempre recuerdo que me decía que esa semana que habíamos ido nosotros era la primera que en Eindhoven hacía sol y no había llovido y estaba perfecto, así que creo que elegí la mejor semana de la historia de Eindhoven para ir. Me pareció una ciudad coqueta, pero muy particular y muy interesante de ver. Y pude estar justo en la semana en la que iban a ganar la Liga. Iba a ganar la Eredivisie después de muchos años sin ganarla. Ese mismo día la iban a ganar. La ganaron en el campo del Sole, donde recuerdo haber estado grabando. Volver después para Eindhoven, hacer grabaciones durante la fiesta de los hinchas brutales, por cierto, muchos radicales también me encontré del PSV Eindhoven,
y celebrarlo con el propio Guardado, que entre otras cosas me regaló esta camiseta que estáis viendo aquí. Ahora mismo pone ahí para mi amigo David, con cariño, de Andrés Guardado. Y esa camiseta es esta, ¿vale? ¿Por qué elegí esta camiseta que os parecerá un poco diferente, que no es la típica del PSV Eindhoven? La elegí porque esas semanas, se acababa el contrato, de alguna manera, para que Philips tuviera una presencia tan importante como había tenido hasta ese momento en el PSV Eindhoven. De alguna manera iba a dejar paso a que entraran también otros inversores o a no tener una presencia tan grande en el equipo, ¿vale? Como podéis ver, el PSV Eindhoven, esta es una foto del día de hoy, de cualquier partido de los que juega últimamente, ya no tiene Philips Stadium, ya no tiene Philips, mejor dicho, en su camiseta, ¿vale? Eso lo pongo simplemente para que sepáis. Esta, que es la que a mí me regaló Guardado, sí que lo tiene. Y este icono, que lo voy a intentar acercar todo lo posible a la cámara, es un icono especial porque justamente es una camiseta que hicieron conmemorativa sobre lo que iba a ser la última camiseta que iba a tener Philips y que iba a tener el primer escudo de vinculación del PSV Eindhoven con Philips, y por eso me compré esta camiseta, porque solamente la iba a ver esos días en Eindhoven y por eso me la quise comprar y me la firmó el bueno de Andrés Guardado. De alguna manera, para mí se cerró el círculo de esa historia que vincula al PSV Eindhoven, vincula a mi abuelo Balbino, vincula cómo estuvo él como obrero, tuvo que emigrar a Holanda y cómo estuvo reconstruyendo una de las varias remodelaciones que ha sufrido el estadio del PSV Eindhoven. Lo curioso de todo esto es que aunque yo estuve allí, conocí su historia, evidentemente me sigue pareciendo un vínculo increíble con mi abuelo y me encanta tener algo a lo cual puedo acudir siempre, cada vez que hablo de fútbol, tener a mi abuelo para contarlo. Esta anécdota la he contado en la cadena SER en Carrusel cuando ha jugado partidos algún equipo español ante el PSV, la he contado cuando estuve allí precisamente en Eindhoven, pudiendo hacer ver a la gente de allí lo importante que había sido también para ciertos sectores de la población en aquellos años emigrante desde España. Pero yo luego tengo cada uno estas cosas concretas que, sin embargo, en Holanda, en Países Bajos, no soy del PSV Eindhoven, sino que soy del Feyenoord, porque a mí me generó otras sensaciones ver jugar a Feyenoord desde pequeñito. Para que veáis que al final el fútbol tiene sus propias historias y todo esto al final va de lo mismo, de pasión, de lo que te acaba por hacer especial cuando ves un partido de fútbol. Voy a acabar simplemente esta historia, que espero que os haya gustado, que ha vinculado a mi abuelo, que vincula a mi familia, que vincula a Eindhoven, que vincula parte de la historia de España y vincula evidentemente también al bueno de Andrés Guardado aquí como protagonista secundario, porque aquí el protagonista es mi abuelo Balbino. Pero vamos a acabar simplemente por hacer un repaso de lo que hoy es el PSV Eindhoven, que mañana se va a enfrentar al Atlético de Madrid. El PSV Eindhoven actualmente tiene 16 Eredivisie, mejor dicho, 26 Eredivisie, es decir, 26 ligas holandesas. 36 tiene el Ajax, 16 tiene el Feyenoord. Y así se explica muy bien el contexto del fútbol holandés actual. Porque el PSV no ha podido nunca llegar a alcanzar el cenit ni el aura del Ajax, pero es verdad que hace algunas décadas ya pudo superar en títulos y en capacidad competitiva en Europa a lo que es el Feyenoord, más allá de que a mí mismo me pese, más allá de que seguramente como el barrio obrero y como The Kuip no hay nada como en esa ciudad portuaria que es Rotterdam, que es absolutamente única. Pero dicho lo cual, el PSV actualmente hoy está en uno de los mejores momentos en los últimos tiempos, porque viene de ser el equipo más competitivo de Holanda en Europa en los últimos años y porque esta Eredivisie la tiene prácticamente ya encarrilada. Le ha cogido a la distancia justa al Feyenoord, el Ajax parece que incluso también va a tener muchos problemas para seguir su capacidad de puntuar y esta misma semana viene de ganar 0-2 al Heerenveen, el equipo de Eindhoven. El equipo de Peter Bosz, que ya el año pasado fue uno de los más competitivos y que viene de ganar la pasada semana, la pasada jornada de Champions, mejor dicho, en Anfield 1-4 al Liverpool. Un Liverpool demoliéndose, un Liverpool erosionándose, sí, pero ganar 1-4 en Anfield es algo que está al alcance de muy pocos. Va a recuperar a Perisic, sí, sigue jugando Perisic, el croata, fundamental, desde que llegó el año pasado, dando un rendimiento extraordinario. Está lesionado Van Bommel, que es un problema porque es a largo plazo además su baja y eso le ha generado algunos problemas últimamente al PSV Eindhoven. Se marchó Luuk de Jong, han tenido que reconstruir la parte ofensiva por tanto, porque también se fue Noah Lang. Es decir, ha tenido
que inventarse totalmente el ataque al mismo tiempo que estos dos se iba también Bakayoko. Es decir, Saibari, el marroquí, ha dado un pasito adelante. Seguramente ahora mismo el jugador más potente que tiene el PSV Eindhoven, yo creo que el siguiente que va a dar un pasito adelante para poder, quién sabe, fichar por otro club. El marroquí, que va a estar en el Mundial, por cierto, gran llegador. Está funcionando muy bien el mejor llegador de los últimos tiempos, pisando área y marcando goles de segunda línea, como es Guus Til, que estuvo en el Feyenoord, no acabó de explotar, aunque es verdad que marcó una buena cantidad de goles. El primer año de PSV Eindhoven le costó mucho y ahora que se ha quedado sin competencia ofensiva está empezando a tener mucha presencia. También Ricardo Pepi, el mexicano que juega con Estados Unidos, es un delantero que había mostrado buenos datos y buenas cifras en la Eredivisie, pero que en el PSV parecía que no acaba de dar el salto y ahora también está encontrando su camino. Y desde luego me quedo con la faceta defensiva donde está nuestro Jarek Gasiorowski, el hispano-polaco que ha jugado en todas las divisiones inferiores de la selección española, que ha sido un referente, que lo sigue siendo, que juega en la sub-21 y que ha sido uno de los fichajes de esta temporada en el PSV y está funcionando tremendamente bien. Más o menos, podríamos decir que es un equipo que siempre juega igual, 4-2-3-1 o 4-3-3 principalmente, porque en Holanda todos son 4-3-3, lo que pasa es que luego el dibujo se va reconfigurando, pero es un 4-3-3 en el que sobre todo los extremos tienen mucha capacidad de ida y vuelta, en el que el delantero suele ser un poquito más jugador para fijar y para generar segundas opciones, en el que los jugadores del centro del campo, Saibari es el que más libertad va a tener y el que seguramente más crezca en Eindhoven en los últimos tiempos está siendo Bergman, que es uno de los que centro del campo sí que ha dado un pasito adelante, internacional. Aquí estáis viendo una de las imágenes de uno de los últimos 11 que ha presentado el equipo de Bosch. Y mirando datos, es verdad que este verano fichó, por ejemplo, al alemán Paul Banner, que es uno de los proyectos de promesa más potente que tenía el fútbol alemán y en el Bayern no le dieron bola. El año pasado lo hizo muy bien en Heidenheim y ahora se ha ido a Eindhoven. Es verdad que está teniendo cada vez más presencia como interior, no tanto como enganche. Es verdad que, insisto, ficharon a Ruben Van Bommel, pero se lesionó y no está jugando el hijo del mítico Van Bommel. Ficharon a Sildilia. Está entrando cada vez más Dennis Mann, el extremo, que es verdad que no es un Bakayoko tan desbordador, pero sí que es un jugador también que tiene buena relación con el gol. Y Dennis Mann, que lo ficharon del Parma, está generando un buen momento de forma ahora mismo. A ver si puede jugar mañana, porque creo que va a llegar también Perisic, aunque puede jugar por la otra banda. Es verdad que dentro de ese espacio Perisic, Saibari, Guus Til, a ver cómo confecciona el punto de ataque. Recuerdo que, como ya os he dicho, Guus Til es el que más goles está marcando, 10 goles, lleva 8 Saibari, Bergman, que os digo que de verdad es el jugador del centro del campo, pase corto, mucha tranquilidad, es difícil que pierda una pelota, tiene un rango muy amplio sin balón, es decir, es un jugador que a mí es titular además en la selección holandesa últimamente, a mí es un jugador que me parece que todavía va a dar un extra más. Se me queda corto en defensa, donde creo que es un equipo que más allá de Jarek, que va creciendo poco a poco, pues sí que tiene otros jugadores. Está jugando Kovar de portero últimamente, el ex del Leverkusen, tampoco me dio nunca demasiada fiabilidad. Juega también Flamingo muchísimo, uno de los centrales, que está ahí normalmente con Jarek. Quiero mirar exactamente los minutos que tienen algunos jugadores porque me da la sensación que está llegando un poco a los partidos de Champions con la lengua fuera, es decir, tiene una buena capacidad en casa, donde se llevó un primer varapalo la primera jornada perdiendo con el Unión Saint-Gilloise, pero desde ahí se ha ido levantando y me parece que es un equipo que llega en un punto a esta fase de la Champions que tiene muy poquito que perder, que se puede meter todavía en la siguiente fase y que seguramente al Atlético de Madrid le puede hacer problemas, sobre todo si le deja correr, si le deja contragolpear, que es un equipo que en ese sentido es peligroso. Estoy revisando los minutos porque es verdad que Kovar es el que más está jugando bajo palos. Está Schouten también, que es otro de los internacionales pivote. A mí me gustaba Bergman. Schouten es todavía más posicional, no tiene tanto rango y sin balón es más útil que con balón. Saibari, como digo, Bergman, Gasiorowski. Está Serginho Dest también, lateral derecho, que después de varias lesiones ha regresado y está teniendo también ahora buen nivel. Para mí lo de Perisic es algo que se sale de cualquier capacidad de explicación, que con 36 años y después de pertenecer a la generación de oro del fútbol croata siga dando ese nivel, me parece increíble. Y mirando un poco el resto de jugadores, recuerdo
que ha habido algunos que se han quedado un poco en el camino. Quiero ver más, como digo, de Paul Banner. Quiero ver si son capaces de levantar la carrera de Boadou, que se marchó en su día de la Z siendo una estrella al Mónaco, nunca triunfó y ahora ha regresado, para ver si le pueden aprovechar. Y ojalá, aunque no le vamos a ver todavía, pero apuntad su nombre, Noah Fernández, que es uno de los chicos de origen jamaicano, pero que juega con Bélgica, que ha estado en el Mundial Sub-17 y que le pude comentar también partidos en la tele en la Eurocopa Sub-17. Es uno de los jugadores más interesantes. Apuntadlo bien, porque este chico, pelota parada, disparo, segunda jugada, creatividad, bueno, es un jugador diferencial y estoy seguro que tarde o temprano va a acabar llegando. Ya ha tenido algunos minutos con el PSV y ojalá que pueda seguir creciendo. Más o menos eso es lo que os quería contar. Quería vincular la historia del bueno de mi abuelo Balbino con la historia del PSV actual, vincularlo todo, contaros una historia, porque mañana juega, mañana, que será hoy, cuando estamos grabando este vídeo, es mañana, pero va a ser hoy martes juega el Atlético de Madrid ese partido en Eindhoven. Un partido de Champions, un partido especial para la familia de los López, porque para la familia del Enganche también, porque allí mi abuelo Balbino un día hace como 60 años estaba reconstruyendo el Philips Stadium. No sé si os gustan estas historias, yo quería contárosla, compartirla con todos vosotros, comentarios, like, que nos va a venir de miedo para seguir creciendo en el canal, activad la campanita y ojalá y que os gusten este tipo de historias, porque, os guste o no, el fútbol tiene infinidad y rebuscas un poquito y encuentras de todo. Esta es la historia de mi abuelo Balbino en Eindhoven.